El Congreso se blinda de cara a la investidura de mañana. Desde ayer la seguridad se extrema en las inmediaciones del Parlamento. Hay controles peatonales por la zona y las vallas protegen el acceso. Muy buenas tardes. Más de 1.600 agentes van a encargarse mañana de la seguridad en el Congreso. Para que se hagan a la idea, es un despliegue similar al que se moviliza para un partido de fútbol de alto riesgo. Todo está listo allí para que este miércoles a las 12 comience el debate de investidura. Daniel de la Fuente. Sí, será Pedro Sánchez el que dé comienzo a esa sesión de investidura con su discurso sin límite de tiempo y aquí fuera todo preparado para ese blindaje de mañana y que no haya ningún problema. Y continúan goteando las reacciones a esa ley de amnistía, aunque aquí desde Moncloa la siguen defendiendo a pesar de las críticas y a pesar de haberla registrado ayer en solitario sin el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Dice el Partido Popular que el Gobierno se ha quedado solo en esto, aunque los socios de investidura dicen que se trata de una mera formalidad. Salamanca ha sido una de las primeras ciudades en las que jueces y magistrados han salido a la calle para mostrar su rotundo rechazo a algunos de los términos del acuerdo político entre el Partido Socialista y Junts. Concretamente, esa posibilidad de que comisiones parlamentarias revisen sus sentencias. Consideran los jueces que es una auténtica intromisión ilegítima en su independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta. El dato del IPC del mes de octubre confirma que los precios siguen subiendo un 3% respecto al año pasado. La bajada del precio de la vivienda o de los carburantes contrasta con la de los alimentos, que sigue en subida. Enseguida les mostramos cuáles. La Universidad de Valladolid estudia eliminar los turnos de tarde en algunos grados. Esto provocaría grupos de hasta 120 alumnos. Es una de las consecuencias de la nueva ley de universidades que elimina horas lectivas al profesorado. Enseguida se lo detallamos. La Guardia Civil investiga a un individuo de 82 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir durante 37,5 kilómetros en sentido contrario por la AP6. Y mañana el día empezará otra vez con nieblas en zonas de montaña y en la meseta. En el norte más nubes y algunas lluvias débiles. Las temperaturas de momento sin demasiados cambios. Después de semanas de negociaciones y de varios acuerdos firmados con hasta 7 partidos, el PSOE presenta mañana a su candidato a la investidura. Pedro Sánchez lidera el debate en el Congreso y al día siguiente ya veremos la votación. Daniel de la Fuente. A las 12 de la mañana comenzará esa sesión de investidura con el candidato socialista subiendo a la tribuna para exponer cuáles son esos motivos que le hacen como candidato a la presidencia del Gobierno de España, un discurso que no tendrá límite de tiempo. Habrá un receso a la hora de comer y sobre las 3 de la tarde será cuando ya el resto de grupos políticos en orden de mayor a menor representado tendrán que tomar la palabra. Por lo tanto, será Alberto Núñez Feijóo el primero en hacerlo, en contestar al candidato socialista y por lo tanto tendremos ese cara a cara que no pudimos tener en la investidura del líder del Partido Popular. Los grupos tendrán un máximo de 30 minutos para responder a Pedro Sánchez y a los que no les dé tiempo ya será el jueves su turno. Será entonces también cuando se produzca esa votación para ver si Pedro Sánchez sale investido a la primera. La investidura llega en un medio de un clima tenso en las calles. Más de una semana llevan las protestas en Ferraz, así que mañana la seguridad es elemental, Daniel. Sí, precisamente ese ha sido uno de los argumentos, uno de los motivos que se ha tenido en cuenta para ese blindaje que se hará mañana en el Congreso de los Diputados. Unos 1.600 agentes de Policía Nacional velarán porque aquí no ocurra nada, porque como comentabas, María, durante estos días ha habido esos disturbios, esas protestas en Ferraz que han caldeado el ambiente. Por aquí, por las inmediaciones del Congreso, sí que puede pasar la gente, a lo largo de la tarde lo han hecho sin ningún problema, pero es verdad que ya se han visto muchas vallas, mucha policía y también esos furgones preparados para mañana poner en marcha ese dispositivo especial.
El Congreso se prepara para acoger mañana la investidura de Pedro Sánchez. No me parece nada bien porque yo creo que el pueblo se tiene que acercar a esta investidura. Sí, blindaje sí, porque hay que tener seguridad para todos, desde luego, y para los que están dentro también, por supuesto, y respeto. Pero manifestarse cada uno pacíficamente por lo que cada uno piensa, eso desde luego, siempre. Creo que tiene que haber cierta normalidad. Todo lo que genere crispación, mal asunto. Hay que ser ciudadanos, hay que ser gente calmada y gente tranquila. El dispositivo especial que se va a desplegar contará con más de 1.500 policías nacionales y un cordón de seguridad que hará imposible el acceso a las calles que rodean el Congreso, a no ser que se cuente con la acreditación pertinente. Ya desde el inicio de la semana hemos podido ver vallas en los alrededores, mayor presencia de agentes y furgones policiales aparcados en las inmediaciones. Se quiere de esta forma evitar lo que, por ejemplo, ocurrió con Rajoy en 2018 con el movimiento Rodea al Congreso, al considerar que era una investidura ilegítima. El dispositivo desplegado entonces fue de unos 1.000 agentes de policía. Para esta ocasión también se ha tenido en cuenta el hecho de que desde hace días se están produciendo protestas diarias en Ferraz que han terminado con cargas policiales. En Salamanca, jueces y magistrados echan a la calle una concentración convocada por el presidente de la Audiencia Provincial y por el juez decano, que ha tenido una respuesta prácticamente unánime, contraria a los términos del acuerdo político entre el Partido Socialista y Junts, concretamente en lo que se refiere al lawfare y también a la posibilidad de que comisiones parlamentarias revisen sentencias judiciales o la propia actuación de jueces y magistrados. Se insiste en que es una intromisión claramente ilegítima e inconstitucional en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes. La justicia se siente bajo presión. Con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Así lo ha suscrito también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En un comunicado dice que el pacto PSOE-Junts tiene referencias a la judicialización de la política. En el sector, argumentos contrapuestos sobre si la amnistía tiene cabida en el ordenamiento jurídico. ¿Quién tiene que resolver esta dicotomía? Pues el Tribunal Constitucional. Porque no a todos les convence el hecho de que se insista tanto en que es impecable desde el punto de vista constitucional. Estamos ante un edificio que pretende mostrarse sólido, pero que tiene unos cimientos que se tambalean. Inestables, dicen, por cláusulas como esta, líneas con las que lograrán esquivar la cuestión de inconstitucionalidad que previsiblemente planteará el Supremo para mantener las medidas cautelares hasta que hable el Constitucional. Uno no puede de ninguna de las maneras cambiar la naturaleza de una institución jurídica por la puerta de atrás. Es decir, si esto se quiere hacer así, pues que se reforme la ley orgánica del Tribunal Constitucional. También porque se excluyen los delitos de odio y se plantea un blindaje de por vida. Hechos de aquí a futuro, que esos no están incluidos en la amnistía, salvo que se hubiesen iniciado antes y el resultado pueda ser después. La cuestión es que, claro, pues habrá que valorar qué es el acto que se ha realizado antes. Disyuntivas de una ley que iniciará trámite parlamentario después de la investidura. Y mientras, el Senado ha aprobado esta mañana la reforma de su reglamento que podría dilatar 2 meses la tramitación de la ley de amnistía. La mesa del Senado, con mayoría del PP, podrá negar que esa ley se tramite por el procedimiento de urgencia. Han respaldado la reforma los senadores populares, Vox y UPN. El resto de grupos han votado en contra. El PSOE dice que va a acudir al Constitucional. Más reacciones. Vox ha presentado hoy una querella en el Supremo contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y contra Junts. La formación de Santiago Abascal les acusa de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Además, piden que el tribunal suspenda de forma cautelar el pleno de investidura de Sánchez. Mañana se inicia un periodo trágico de la historia de España, si no lo evitamos. Mañana un presidente en funciones, absolutamente ávido de poder, sin ningún tipo de escrúpulos, se dispone a pisotear el Estado de Derecho, a acabar con la igualdad de los españoles ante la ley.
Megáfono en mano y lanzando numerosos cánticos contra el PSOE. Así hemos visto a Juan García Gallardo en una de las últimas protestas frente a las sedes del PSOE. El vicepresidente de la Junta se ha convertido en uno de los dirigentes de Vox más activos en esas concentraciones y no cree que su cargo en el gobierno regional le impida seguir haciéndolo. Si estuviera pensando en las próximas elecciones, quizás no estaría acompañando a los españoles que se manifiestan pacíficamente ante las sedes del Partido Socialista. Pero yo no estoy en eso, yo estoy en acompañar como uno más. La ley de amnistía ha sido una de las negociaciones más costosas para el PSOE y ayer por la tarde finalmente la registraron en el Congreso. En la firma solo el Partido Socialista, no se sumó ninguna formación más. Hoy han restado importancia a ese detalle. Dicen los socios de gobierno que al final acompañar al Partido Socialista a registrar esa ley de amnistía es una mera formalidad y que lo verdaderamente importante es que esa ley va a salir adelante. También dicen que la investidura no peligra porque se ha llegado a un acuerdo político sólido, aunque para el Partido Popular esto representa la soledad en la que se ha quedado el gobierno con esta ley de amnistía. Es la propuesta de ley de amnistía que ayer el PSOE registraba solo, sin la firma de sus socios de investidura. Creo que les corresponde a ellos responder los motivos. Cada uno de sus socios da un motivo distinto. Lo que no tendría ningún sentido es que lo firmase el BNG si no lo van a firmar las fuerzas políticas con las que fue negociada esa ley. No vamos a hacer de una formalidad un elemento, en este caso, político. Pero todos aseguran mantienen su apoyo. Hemos puesto la única solución que hay encima de la mesa para el reencuentro y para la convivencia. Es un texto que contará con una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. El Partido Popular cree que la soledad con la que ayer registró la propuesta el PSOE es síntoma de lo que vendrá en los próximos meses y aseguran que se van a oponer a la calificación de esa propuesta en la mesa del Parlamento. Si desde el año 2021 no hemos cambiado nuestra Constitución, lo que era inconstitucional en el año 2021 es inconstitucional en el año 2023. Y los diputados de la mesa del Congreso que hayan pedido la tramitación de esta ley a sabiendas de su manifiesta inconstitucionalidad serán querellados por prevaricación. La portavoz del Gobierno en funciones dice que el Partido Popular no acepta la mayoría parlamentaria, que es una ley impecable y enmarcada en la Constitución. Y la Comisión Europea ya tiene el texto de la proposición de ley de amnistía para estudiarla. Se la ha remitido el ministro de Presidencia en funciones en 2 cartas que ha enviado a una de las vicepresidentas del Ejecutivo Comunitario y al comisario de Justicia. En principio, Bruselas no va a actuar contra esta norma porque entiende que no afecta a los intereses financieros comunitarios y porque no se incluye en el texto el concepto de lawfare o guerra judicial. Mientras el PP advierte de que la Comisión ahora empieza a analizarla. Hoy el presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado que la ley de amnistía asalta la hucha común de todos los españoles y la define como un ataque directo a la Constitución. Fernández Mañueco ha denunciado que se crean privilegios económicos para los socios de Pedro Sánchez. La amnistía es un ataque a nuestra Constitución. Sin Constitución no hay ley. Y si no hay ley, no hay democracia. Por tanto, no cabe mayor indignidad ni mayor inmoralidad que esta amnistía. Se asalta la hucha común, la de los impuestos de todos los españoles. Se dan privilegios económicos para socios separatistas que tienen que pagar sus actuaciones que desde mi punto de vista, y no solo el mío, sino desde sentencias judiciales, son ilegales, indignas y corruptas. Y esta tarde en Burgos, el secretario de los socialistas de Castilla y León también se ha referido a la amnistía y a la situación política que se vive en España. Reconoce Tudanca que hay malestar y que hay que hacer pedagogía. Hay un malestar y hay dudas y es evidente y es un momento político muy complicado y yo entiendo y respeto las críticas respetuosas y ha faltado pedagogía pero han sobrado también mentiras por parte del Partido Popular. Es que llevan tanto tiempo diciendo que España se va a romper sin que se rompa, es que llevan tanto tiempo diciendo que vivimos en una dictadura sin que lo sea.
En el discurso de mañana de Sánchez se espera que desgrane algunos de los compromisos de cara a esta legislatura. Los que ha firmado con los diferentes grupos ya los conocemos. Sumar solicita, por ejemplo, una nueva subida del salario mínimo y los grupos nacionalistas cesiones de más competencias. Más allá de las firmas y de los apretones de manos, lo siguiente para el PSOE será afrontar todos los compromisos pactados. Vamos a estar otros 4 años más. Así se presentaba con mucho mimo el acuerdo con Sumar, que incluye la jornada laboral de 37 horas y media semanales, más vivienda pública y mantener el impuesto a la banca, sin olvidar la subida del salario mínimo. Querido presidente, vamos a por más. Y más es lo que, amnistía aparte, han pedido los independentistas catalanes. El Estado asume parte de la deuda autonómica. 15.000 millones de euros en el caso de Cataluña es lo pactado con Esquerra, al igual que el traspaso de los trenes de cercanías, los rodalíes. Muchas gracias. En cuanto al acuerdo con Junts, Constituye una oportunidad histórica. Y eso podría incluir, está en el aire, que Cataluña gestione el 100% de los tributos. Los de Puigdemont además plantean un referéndum de autodeterminación y si lo que quieren no se cumple, La legislatura no té cap recorregut. no tendrá recorrido la legislatura. También imprescindible el PNV. Unidos en la diversidad. Impulsar el euskera, avanzar en el autogobierno vasco y también en la transferencia de la gestión de la seguridad social es parte de lo pactado. Y más acuerdos con el bloque nacionalista gallego. Un acuerdo de investidura. Que Galicia tenga el mismo estatus que Cataluña, con Coalición Canaria. Que Canarias esté como una de las prioridades en la próxima agenda. Y con Bildu. Un debate en torno a la plurinacionalidad. Por cierto, que este acuerdo nos dejaba esta imagen inédita, la de Sánchez con la formación Abertzale. No es la primera vez que se pone encima de la mesa la transferencia de la seguridad social al País Vasco. Intentos todos fallidos. Sería traspasar una línea que ya el Tribunal Constitucional ya ha definido. Es decir, que este ya no es un tema que pueda volver a discutirse. Un traspaso que además supondría más problemas que ventajas, incluso para las cuentas vascas. Tendría más inconvenientes y ninguna ventaja, pero los negociadores del Partido Nacionalista Vasco lo expresan en términos identitarios. Coincide con otro exsecretario de Estado de la Seguridad Social y exministro de Trabajo. Supondría romper la caja única de las pensiones. Tanto Cataluña como el País Vasco pagan mucho más en pensiones que lo que cotizan o contribuyen mediante las cuotas. Y eso se traduce en que el Estado tendría que contribuir con más fondos. Al final sería un perjuicio más para toda la España que está contribuyendo. Es una cuestión de mantener el principio de igualdad entre todos los ciudadanos. Quien cotice una misma cantidad, sea en cualquier lugar de España, donde sea, generará unos derechos que deben ser iguales también en cualquier otro punto de España. Una negociación para la que se ha fijado un plazo de 2 años, pero que a la vista de estos dos expertos parece difícil de llevarse a cabo. Me da la impresión de que es trazar senderos en el cielo. Parece tramposo ofrecer y poner sobre la mesa algo que dice que no se va a cumplir. El año pasado el gasto del sistema vasco fue de 11.000 millones y los ingresos por cotizaciones no llegaron a 7.000. El IPC sigue escalando posiciones, aunque la subida se modera. En octubre los precios se encarecieron un 3% con respecto a hace un año. Es la misma subida que el mes pasado, así que, como ven, la curva inflacionista frena el crecimiento. También se modera la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni energía ni alimentos frescos. Está en el 5,2%. Sin embargo, la cesta de la compra sigue desorbitada. Es casi un 10% más cara que en octubre del año pasado. Los precios registran un incremento mensual de 3 décimas, tanto en Castilla y León como en el conjunto nacional. Destaca que lo que más sube son las frutas, producto básico y fresco, que este mes nos cuesta hasta un 8% más. Además, por provincias, el IPC sube en todas ellas, a excepción de Soria, donde baja 2 décimas. Otro de los productos que más se ha encarecido en el último mes es la ropa. De septiembre a octubre ha subido un 9,8%, aunque por contra el IPC nos deja otros consumos que han bajado, como es el caso de los suministros de los hogares. Baja la electricidad, la calefacción, también los carburantes y los paquetes turísticos.
Es general, lo que has cogido ayer a 4, hoy es 5 o 6. La coliflor, la lombarda, todo eso está carísimo, carísimo. Yo voy a 3 supermercados, a 3 sitios a comprar fruta. Lo más triste es que haya sido los más esenciales, que tenemos ahí el aceite, tenemos el pan, tenemos legumbres, todo, y eso es lo que no se tolera. Las familias que tengan hijos y eso, pues tienen que pasar mal. Soria es la única provincia en la que el IPC en el mes de octubre ha reculado en nuestra comunidad. Se ha reducido 2 décimas, aunque mirando a la tasa interanual los precios se han incrementado un 3%. En el otro lado de la balanza está Salamanca. En los últimos 12 meses los costes se han incrementado un 4%, seguidos muy de cerca de Zamora y de Segovia. Y mientras sigue aumentando el número de personas sin hogar en nuestro país, el INE notifica más de 28.000 ciudadanos que tienen que ser atendidos en centros asistenciales, un 24% más que hace una década. El perfil también ha cambiado, el que más preocupa, el de los jóvenes. En el centro de día José María Lacor de Valladolid atienden de lunes a viernes todos los días. Vienen para los servicios básicos, ¿no? O sea, desayuno, duchas, lavandería. Ahora, con la llegada del frío, también abren los fines de semana. En invierno, los meses de más frío, igual, nos ponemos sobre las 80-90 personas. Una cifra que en los últimos años no ha dejado de aumentar. Fíjense, más de 28.500 personas piden ayuda en estos centros, lo que supone, ojo, un 24,5% más que en el año 2012, la última vez que se tienen registros. Se ha notado un aumento significativo en el número de personas, ¿no? A final de año vamos a sobrepasar y con bastante la cifra del año pasado. La mayoría, más del 76%, son hombres menores de 45 años, pero la cifra de mujeres ha subido un 3,6% respecto al año 2012. Pues nada, ahora por lo menos tengo una habitación y me va bien. Y vengo por la mañana a desayunar. Preocupa también el número de jóvenes. Chicos muy jóvenes, entre 18 y 21 años, que antes eran muy pocos los que venían en ese rango. Una lacra contra la que hay que seguir luchando. Escuchen ahora esta propuesta. La Universidad de Valladolid se plantea eliminar los turnos de tarde en algunos grados, los más demandados. Solo habría clases por la mañana. Es consecuencia de la nueva ley de universidades que obliga a reducir las horas lectivas a profesores asociados. Haría que en algunos grados con mayor volumen de plazas se llegaran a conformar grupos de hasta 120 alumnos. Esto obligaría a la universidad a reorganizarse y a algunos profesores titulares a asumir más horas lectivas. Hemos hablado con trabajadores y con alumnos que cuentan que más allá del cambio de horario, lo que temen es que esta masificación provoque un empeoramiento en la calidad de la enseñanza. La LOSU recorta horas lectivas a profesores asociados y ayudantes doctor. Sin nuevas contrataciones, las universidades tendrán que reorganizarse. En la UBA, los profesores titulares asumirán estas horas, un total de 15.000. Este equipo lo que ha hecho ha sido incrementar el número de alumnos en los grupos. Eso lo que supone es que el profesorado tiene mucho más trabajo. Los más afectados son los grados con más matriculados. Es diferente las tareas que tenga un profesor, por ejemplo, de periodismo, por ejemplo, de la Facultad de Educación, por ejemplo, es decir, aquellos títulos en los cuales tiene mucha demanda de alumnado. En la práctica supone que desaparecerán los turnos de tarde. Pues que te cambien a la de mañana, pues un poco complicado y raro de gestionar. Estar por la mañana y por la tarde, por lo cual en qué momento podemos hacer los trabajos, estudiar o hacer vida social como cualquier otro universitario. Los alumnos también temen por la calidad de la enseñanza. 120 personas, 120 trabajos, 120 exámenes, al final yo creo que es demasiado para una sola persona. 120 alumnos y un solo profesor, es que es imposible que todo el mundo se entere de todo y estar como tan atento en clase. El sindicato CESIF advierte que no habrá otra salida si no hay más presupuesto del Ministerio para contratar profesorado. En la Universidad de Burgos, con la reducción de carga docente, tendrían que contratar a más de 100 profesores, que en términos económicos suponen un gasto extra de más de 4,5 millones al año. La Universidad de León no se plantea por el momento aumentar el número de alumnos por clase. Necesitaría 140 profesores ayudantes más para cubrir todas las horas y para ello un presupuesto de 5,5 millones de euros. Si nos llega la dotación que hemos solicitado, pues
toda la docencia se impartirá como hasta ahora con nuevos profesores y no habría que hacer reducción de grupos. Nuestras aulas ya están preparadas para impartir docencia en grupos pequeños, en tener una docencia más cercana y conocer de alguna forma más al alumno. Volver a grupos más grandes supone un cierto retroceso. Como es un tema general, que no es un tema de Castilla y León, que es un tema de toda España, que estamos todas las comunidades autónomas de diferente signo, idénticos, con el mismo planteamiento, y todos los rectores de todas las universidades, confío en que igual que hubo una demora en una aplicación de una parte, pues siga habiendo demoras en la aplicación y se reconfigure lo que es una ley de universidades que, vuelvo a decir, que tendría que ser para mejorar el sistema, y lo único que está haciendo es perjudicar el sistema. Cae una banda que se dedicaba al robo de viviendas en diferentes ciudades españolas, varias de Castilla y León. Estudiaban las rutinas de los dueños de las casas y solían entrar en las que vivían menos personas. Se trata de un grupo itinerante, muy organizado y disciplinado, que no dudaban recorrer largas distancias para perpetrar los delitos. Para establecer sus objetivos y conocerlos perfectamente, estudiaban las ubicaciones, las vías de escape e incluso la presencia policial en la zona. Eran habituales sus asaltos a viviendas unifamiliares cuando sus propietarios no estaban en casa, cuando aprovechaban a entrar y llevarse objetos de pequeño tamaño, pero de gran valor. Finalmente han sido detenidos tras un gran operativo policial en colaboración entre la Guardia Civil y la Chancha. Y la Guardia Civil investiga a un hombre por un presunto delito contra la seguridad vial. Condujo en sentido contrario durante casi 40 kilómetros por la autovía. Él tiene 82 años. Los hechos ocurrían el pasado 25 de octubre, cuando las cámaras de la empresa concesionaria de la AP6 detectaban un vehículo que al llegar al peaje de San Chidrián en Ávila daba media vuelta y conducía durante 37,5 kilómetros exactamente hasta el peaje del Espinar en Segovia en sentido contrario, siendo por supuesto una maniobra extremadamente peligrosa. La Guardia Civil ha identificado el vehículo, el conductor, un hombre de 82 años, se enfrenta ahora a penas de cárcel y por supuesto a la retirada del carnet de conducir. Cuando los pacientes empiezan a tratarse, empiezan a concienciarse de que tienen que mantener un buen control y conseguimos ese buen control, se disminuyen las complicaciones a largo plazo y aumenta incluso la esperanza de vida de los pacientes sin complicaciones. Muchos de los pacientes con diabetes no saben que la tienen. Es una enfermedad silenciosa en no pocas ocasiones. Hoy, en su Día Mundial, en Burgos han hecho pruebas gratuitas. Se ha encargado el Colegio de Farmacéuticos. Sí, por eso precisamente el objetivo de realizar esta prueba es concienciar a la población sobre esta enfermedad, para que se hagan una idea. De cada 2 personas que padece diabetes, una no lo sabe. Aquí los farmacéuticos, aparte de informar sobre el nivel de azúcar en sangre, informan al paciente sobre qué actividad física realizar o qué dieta alimentaria seguir. Esta mañana ya se han acercado hasta aquí medio centenar de personas, la mayoría mayores de 65 años. Claro, porque en principio no da síntomas, hasta que no está muy avanzada, que ya empiece a tocar el riñón, la vista, pues hombre, puedes notar que te cicatrizan mal las heridas, que tienes mucha sed y haces mucho pis, pero mucha gente puede tener una diabetes sin saberlo. Castilla y León no ha sufrido ningún gran incendio forestal este año. Lo ha dicho hoy el consejero de Medio Ambiente en las Cortes. Suárez Quiñones ha defendido esos buenos resultados, motivados, dice, por las condiciones meteorológicas y por la respuesta del operativo. Se han quemado más de 3.000 hectáreas, un 83% menos que la media de la última década. Todos los parámetros son favorables, teniendo en cuenta que, bueno, era un verano extraño porque veníamos de una primavera muy seca, pero afortunadamente las lluvias de junio y después las de septiembre han permitido, junto con la actuación del operativo, pues tener estos números favorables. Desde la oposición critican que el consejero sea, dice, autocomplaciente con los datos de la campaña de incendios en lo que va de año. El Partido Socialista también señala que se incumple el acuerdo con los agentes sociales y que los medios siguen siendo insuficientes. Bajo la pátina de aparente cumplimiento y de aparente dulzura con el diálogo social, lo incumplen sistemáticamente con el único afán de manipular y utilizar en favor de la protección de uno mismo. Evidencia la falta de compromiso real político de la Junta de dotar a Castilla y León de un operativo público durante los 365 días del año.
Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. En Madrid se han presentado las jornadas Mujer e Industria, que buscan visibilizar el papel de las mujeres en el sector industrial español. Burgos es la tercera provincia cuya industria aporta más al PIB, gracias a multinacionales como Campofrío, Pascual o Antolín. Todas estas, por cierto, con puestos directivos en femenino. En Salamanca, muy cerca del ayuntamiento, se ha inaugurado hoy una exposición que profundiza en la curiosidad insaciable de un genio, de Leonardo da Vinci. Maquetas a escala real, juegos, realidad aumentada o espectáculos audiovisuales. Para preparar esta muestra han contado con un equipo formado por expertos en Da Vinci, pero también ingenieros, arquitectos, realizadores audiovisuales o diseñadores. Ante todo, lo que quieren es estimular la creatividad del público más joven.